de la mañana con 31 minutos. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis y saludamos a esta hora de la mañana al presidente del Senado, Manuel José Osandón, a quien le damos la bienvenida. Senador, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Sí, estamos ahí con problemas en la comunicación con el senador. Vamos a tratar de retomar, ¿o está ahí, senador? ¿No escucha? Ahí sí lo escuchamos, senador. ¿Cómo está? Perfectamente, pero estoy en un túnel, si se llega a cortar van a ser 2 o 3 minutos. Sí, bueno, fuimos advertidos. Sí, sabemos que está ahí viajando rumbo al Congreso en Valparaíso, así que estamos acostumbrados también a ese túnel, senador, así que no se preocupe. Si se corta, retomamos en breve, en un par de minutos. Bueno, vamos a hablar de diversos temas, senador, pero quería preguntarle en primer lugar respecto a esta noticia que ha marcado el fin de semana, esta investigación, ¿no?, en torno al llamado caso Procultura que ha salpicado al presidente de la República, Gabriel Boric. ¿Cómo lo ha visto usted? Y a mí no me corresponde hacer conjeturas mientras no existan pruebas concretas, porque desgraciadamente muchas de estas cosas son por filtración. El presidente Boric siempre ha dicho caiga quien caiga, y eso es lo importante. Lo que hace es que si el Frente Amplio empieza a especular que hay un espionaje político, lo que a mi juicio es una irresponsabilidad, porque los fiscales no han sido nunca agentes secretos, sino que tienen que enfrentar las cosas que han hecho. Y este es un problema de suma gravedad, pero hay que esperar las conclusiones. O sea, no podemos operar sobre la base, yo menos como presidente del Senado, sobre la base de filtraciones malintencionadas, pero si es verdad sería muy, muy grave. Si es verdad, ¿qué se refiere, senador? Buenos días, senador. Si es verdad, ¿qué se refiere sobre el financiamiento, por ejemplo, de la campaña del presidente? ¿A eso se refiere en específico? En todo. Eso es muy, muy grave, pero todo. Mire, lo que hace es que aquí hay un grupo de personas que hicieron una campaña con un relato falso, en que en este gobierno no habían amigos, eran todos honrados, aquí no había corrupción, y miren el problemita que además nadie se ha dado cuenta del daño que le ha hecho todos estos personajes, le han hecho a las fundaciones que trabajan bien, las fundaciones que ayudan a nuestra comunidad, sobre todo sociales, han tenido cualquier cantidad de problemas gracias a la manipulación y el robo de todo lo que ha pasado, digamos, porque es realmente una vergüenza. O sea, no solo le han robado a los chilenos, sino que le han hecho un daño inmenso a un sistema que es público-privado, que ayuda a mucha gente y que hoy día está con problemas por la desconfianza de que pase lo que hicieron la gente de Procultura. Uh-huh. Por último, para cerrar este tema, senador, y pasar a los otros que teníamos pactados, ¿qué hacemos con las filtraciones? Mira, la verdad es que no tengo la solución. Mira, yo fui víctima de las filtraciones. O sea, a mí cuando en el gobierno de Piñera me acusaron de tráfico de influencia, después gané, pero porque además yo no había hecho nada. Pero yo tuve un juicio larguísimo, que me costó una fortuna, perdí todo mi ahorro en defenderme de algo que yo no había hecho, y era todo por filtraciones. O sea, el diario La Tercera publicó 3 veces a 2 páginas en el cuerpo de reportaje, y la periodista, una señorita Ayala, sabía más que los fiscales, de cosas que en teoría eran secretas, además no eran ciertas. Y después, cuando termina todo esto, en el diario no fueron capaces de poner una caluga de que yo era inocente. Así de claro, y eso aplíquenselo a cualquier persona, a todo el mundo, y el daño que se hace. Yo creo que hay que buscar una solución y hay que buscar un castigo grande para las filtraciones. Senador, bueno, podríamos seguir hablando de este tema, pero el tiempo de la radio es así que voy a pasar al tema que nos convoca, que es el proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza, que hoy tiene una votación importante. Lo más probable es que pase a comisión mixta, y hay bastantes temas que generan debate entre oposición y oficialismo, pero también dentro de ambos bloques, como por ejemplo el tema del principio de proporcionalidad, que bueno, desde la oposición dicen que es lo mismo que el principio de racionalidad, por ejemplo, apremia el tiempo porque hay otros proyectos, por ejemplo, que se rigen por las reglas de uso de la fuerza, pero al mismo tiempo hay mucha responsabilidad dentro de este proyecto de ley, ¿no? ¿Cómo ve usted esta etapa en la que está el proyecto de ley? Debo reconocer que en el gobierno han mejorado mucho y han avanzado, porque al principio
Chuta, se nos fue un poco la... Sí, parece que hay... Hoy día, Ahí sí, el problema que tenemos es que vamos a ejemplarizarlo en un carabinero, porque esta reduce la fuerza para las Fuerzas Armadas, que también tendrían que aplicarlo en casos de infraestructura crítica, etcétera. Pero ustedes en el fondo tienen un problema, ¿no es cierto? Hay un carabinero que tiene un armamento, puede ser una pistola, ¿no es cierto? Y está con un par de delincuentes que en teoría no tienen pistola. Por lo tanto, ahí la proporcionalidad no se aplica. O sea, el carabinero es casi imposible que pueda usar su arma, porque siempre lo van a acusar de desproporcionalidad. Pero resulta que a lo mejor estos delincuentes tienen punzones escondidos, que son más peligrosos que las pistolas, porque además no se ven, el típico ataque maletero, como decimos vulgarmente. Bueno, ahí entra un concepto que les ha costado mucho entender, que se llama racionalidad. O sea, cómo la policía o las Fuerzas Armadas en ese minuto usa la razón en proteger, no solo protegerse él, sino que a lo mejor puede proteger a un tercero, o también lo que puede hacer es proteger la infraestructura crítica. O sea, estamos protegiendo infraestructura crítica y que vamos a esperar que destruyan la central o lo que sea, o una estación eléctrica, que al final la solución dura cualquier cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque no hay proporcionalidad. Ahí hay una serie de discusiones que para mí son bien absurdas, porque es cosa de copiar hacia el mundo más avanzado. Esta experiencia en montones de países. O sea, tú te vas a meter a una planta nuclear y no te preguntan con qué va ni nada. O sea, ahí hay una serie de procedimientos súper duros por cumplir con el objetivo. Lo mismo en Estados Unidos y en los países desarrollados, cuando un delincuente a 21 pies, o sea, 7 metros, se le dice alce las manos y le dan un montón de instrucciones, y si la persona no es esas instrucciones, el policía está autorizado a disparar inmediatamente. Uh-huh. Bueno, eso en Chile hay un tema, que hay un trauma con la represión, pero al final el resultado de todo esto que no se aplica es que los que tienen miedo son los ciudadanos, y los delincuentes no tienen miedo porque saben que no les van a disparar. Así es, claro. Uh-huh. Entonces aquí esto hay que regularizarlo. Esto no se trata de salir al Far West a disparar, digamos. Pero perdónenme, hoy día los delincuentes se sienten con toda libertad de atacar y disparar, y hoy día todos los días amanecen muertos por todos lados. Entonces, ahí hay yo insisto, hay que copiar un poquito lo que usan y la forma como trabajan los países más avanzados que han logrado controlar esto. Ahora, senador, el problema es que yo entiendo su punto, en el sentido de que efectivamente las fuerzas policiales de orden, en este caso, tengan, por así decirlo, mayor atribución o confianza, no sé, para poder hacer uso de sus atribuciones para controlar un eventual crimen, un eventual delito. Pero el problema que tenemos acá es que efectivamente Carabineros en más de una ocasión ha dado muestras de que ha adolecido precisamente de ese componente de racionalidad que usted en el fondo argumenta. O sea, cuando vemos a Claudio Crespo gritarle a la gente de que les va a quitar los ojos o que los va a dejar ciegos, lo que menos hay ahí es razón. Al contrario, hay un sin razón. Primero tú estabas hablando ahí de una cuestión que en una protesta, que es un tema distinto. Pero es un escenario de tensión, sí, claro, es un escenario de presión, además, en el fondo para un funcionario. Tienes toda la razón, pero agarra el diario, ¿no es cierto? O las noticias que ustedes dan en la radio y digan cuántas veces ha pasado lo contrario. ¿Será 1 a 100? Y te diría que puede ser más, 1 a 100. O sea, 1 de un maltrato o de una persona que debe ser castigada, 100 de que los delincuentes han usado las armas. Y bueno, y por eso, si seguimos en esta, al final vamos a ir a la ley de la selva, y los que no tienen permiso para portar armas, los que no cumplen con ninguna normativa, da lo mismo, si no les pasa nada. Así que darle ese resultado clarito. Vean las noticias, a cuántos matan, cuántos portonazos, a cuántos amenazan. Eso es. ¿Y por qué? Porque sienten que no les pasa nada, y la verdad es que no les pasa nada, porque saben que no les pueden disparar. Entonces, perdónenme, por 1 o 2 casos que deben ser castigados, tenemos a todo Chile escondido. Si hoy día Chile tiene toque de queda,
Sí, pero ese caso, ese caso, senador, puede ser una persona que puede perder, por ejemplo, su visión para el resto de su vida. Pero sí es gravísimo, estoy de acuerdo, Como también hay un montón de descuartizados y gente muerta en las calles por lo contrario. Entonces, por favor, o sea, ¿cuántos casos son al revés? Son que los delincuentes usan armas y como no se les puede combatir porque al final hacen lo que quieren. Fíjense que ahora, en Colorado, todos los días, tú entras a una carretera, a una calle, y se bajan 2 personas o 3 personas armadas hasta los dientes. ¿Y qué pasa con ellos? Ya eso no les pasa nada entonces. Mira, fíjate lo que me pasó el otro día. Venía a las 3 de la mañana a buscar a una niñita mía a una fiesta por la carretera 5 Sur, me meto a una bomba de encina que me preocupé, está más moderna, bien iluminada, estoy echando encina y aparece un Mustang precioso y se bajan 2 personas pero despavoradas, o sea, desesperadas. Tú te dije aquí no van a saltar, no, eran 2 personas que venían de Talca, de visita a unos parientes, a Maipú, y fueron porque iban en un auto bonito, perseguidos por 2 senador, no lo quiero interrumpir, pero quiero tratar de poner la pelota un poco al piso, porque la idea no es poner que sea dicotómico, digamos, que el orden público esté por un lado y la protección a los derechos humanos por el otro, ¿o no? Y se lo pregunto por una cosa, porque de alguna... pero quiero terminar mi idea para que usted me diga que... La RUF no tiene nada que ver con los derechos humanos. Es que sí los tiene, porque parte, por ejemplo, de la idea de el principio de la proporcionalidad tiene que ver con tratados internacionales de derechos humanos, parte de lo que dijo, de hecho, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, no lo digo yo, de hecho. Por eso se lo pongo sobre la mesa. Sí, bueno, entonces vamos a seguir en la misma. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la proporcionalidad con la racionalidad y el resultado de lo que está pasando en la calle está clarito. Entonces resulta que hoy día los que no tienen permiso de portar armas, los que no tienen los que tienen armas automáticas y todo eso las pueden usar. Porque aquí no hay RUF para ellos, pues, ellos matan y disparan al tiro. Entonces resulta que si yo fuera carabinero no voy a disparar, pues. Pero no es esa la idea. De hecho, eso quería plantearle que pero ese es el resultado, pues. Es que ese es el problema. Por eso que viene porque si nosotros tuviéramos las realidades que hubiéramos tenido hace 20 años, no estamos discutiendo esto. Pero hoy día el resultado que hace en las noticias que dan ustedes todos los días es que matan todos los días, disparan todos los días y los carabineros no se atreven a disparar porque y esto estamos hablando de infraestructura crítica, o sea, es otra de las Fuerzas Armadas, pero al final, mira, está en el protocolo que no voy a disparar y aquí no se trata de disparar a la chuña, pero por lo menos tener herramientas para defenderte y para defender a las personas y para defender la infraestructura crítica. Y hoy día, con ese concepto, no sirve, pues. Así de claro, si gana la proporcionalidad, aquí no va a pasar nada, vamos a seguir igual. Y no tuvimos ejemplos absurdos de gente, ejemplos que los vimos prácticos para ver cómo se podía hacer, porque esto se convence, reuniones técnicas. Entonces, cuando entra un grupo de personas armadas a una planta que es súper importante, ¿no es cierto?, que debería ser defendida por infraestructura crítica, bueno, al final tenés que preguntarle hasta la abuela para poderle disparar, pues. Entonces, ahora, en todas las partes del mundo la cosa es distinta. Ahora, senador, no nos hubiéramos ahorrado todo este problema o toda esta discusión si es que efectivamente se hubiese avanzado en una suerte de yo sé que esta palabra a algunos sectores no les gusta, pero reforma a la institución de carabineros, porque aquí claramente hay un problema de formación de los funcionarios policiales. O sea, no puede ser, no puede ser que, por ejemplo, no puede ser, pero senador, o sea, un funcionario de carabineros que maneja, por ejemplo, en este caso, un carro lanzagases, que ante una situación de estrés, ante una situación de presión, no haya nada mejor que tirarle ese carro lanzagases en contra de población civil que se encuentra, por ejemplo, detrás de una reja, porque supuestamente el funcionario cree que esa es la mejor forma para poder controlar el orden público en ese momento. Ahí hay claramente un problema de formación, senador. Estás haciendo un juicio que no sabes. Primero, estoy mencionando los hechos que hasta el momento se conocen en la investigación. No, perdóname, pero ahí no en ningún lado sale de que un carabinero tiró el auto contra una reja donde había gente al otro lado. Bueno, el vehículo se fue en esa dirección, entonces se fue solo el vehículo. Pasó por una reja y no tenía idea que había gente al otro lado, porque no lo vio. Eso no es falta de preparación. Segundo, ¿no te parece raro de que haya quedado la grande todo lo que pasó y no hay ni un solo detenido de los delincuentes que hicieron eso? ¿No te parece raro? Bueno, y ahí también hay responsabilidad de carabineros. Por supuesto que hay responsabilidad y de los otros también, pues.
de los que hicieron todos, los que votaron la reja, etcétera. O sea, cuando los que votaron la reja y cayeron estos niños debajo de la reja, fueron los carabineros. Entonces usted considera que Carabineros hasta ahora funciona perfecto. No es así. No estoy diciendo, por supuesto, pero esto no es un problema porque falte capacitación. Se puede mejorar, por supuesto. Tú me estás hablando de por la modernización de Carabineros, por supuesto. Todos los carabineros deben aquí meterle plata, los carabineros ojalá lo tengan con sus cámaras para que pueda controlarse sus hechos también, o sea, sus acciones. Pero no me vengáis a decir el ejemplo que me acabas de dar es realmente una vergüenza. O sea, aquí se hace una tremenda grande, mueren 2 jóvenes por unos delincuentes en el Estadio Nacional y no hay ni un solo delincuente preso ni detenido. ¿Y por qué no hay nadie detenido? ¿Y por qué no hay detenidos, senador? ¿Y cómo lo hacen? Si hoy día ellos hacen lo que quieren, andan armados, con punzones, cuchillos, todo, que va a arriesgar a toda esa vida si los carabineros también tienen familia y son seres humanos. O sea, perdóname, por eso estamos viviendo, por esa forma de pensar, estamos viviendo lo que estamos viviendo. Hoy día lo mismo. Ojalá que no te toque a ti un portonazo o no te toque a ti un encerrón en la carretera, porque vaya a ver que es la indefensión más salvaje. Y si llega carabinero no puede disparar, pues tiene que preguntarle muchas cosas. Entonces, yo creo que eso es una caricatura, senador, con todo respeto. No es una caricatura, porque porque un funcionario policial bien preparado sí tendría la posibilidad de discernir cuándo actuar y cuándo no. Por supuesto. Y si tuviese las reglas del juego también bien claras, también lo haría. ¿Y tú crees que la regla del juego es esa? O sea, ¿tú crees que lo que el Estadio Nacional fue que falló la regla del juego? Fue un accidente, pero un accidente provocado por delincuentes que botaron rejas y que debajo de esa reja cayeron los niños. Eso a eso no les pasó nada. Pero el carabinero que se equivocó con toda la adrenalina, la violencia, etcétera, a ese lo hacen zumbar, porque es carabinero. Por eso mismo estamos en esta, por eso mismo que si yo fuera carabinero usaría una estrategia muy antigua que dice: quien nada hace, nada teme. Así que hace lo poquito, lo hace lo mínimo para cumplir con el deber, pero al final esta sociedad, ¿quién? Se la están comiendo los delincuentes. No, yo no estoy de acuerdo con tu planteamiento para nada, y por eso estamos así. Imagínate, o sea, no hay ni un solo detenido, ni un solo procesado en el caso de Colo-Colo que sea un civil. El único procesado es un carabinero, que a lo mejor cometió un error, a lo mejor no se dio cuenta, pasó por arriba de una reja. ¿Quién iba a saber que había alguien debajo de la reja? Pero ¿quién botó la reja? ¿Quién tiró piedras? ¿Quién hizo todo? ¿Cometió todos los delitos? A eso no les pasa nada. Y además los defienden, porque al tiro llega el INDH a atacar y a perseguir a los carabineros. Lo primero que tenemos que analizar es el presupuesto este año del INDH, que tiene un ejército de abogados para defender a los carabineros, o sea, para atacar a los carabineros, para atacar a los gendarmes, a todos los que nos protegen. Eso están todos cohibidos porque llega una batería de abogados que lo hacen zumbar y a los otros no los defiende nadie. Estamos equivocados. Si el carabinero cometió un delito hay que castigarlo. Pero ¿dónde están todos los delincuentes que estaban en la calle? ¿Que no les pasó nada? Nada. Senador Manuel José Sandón, presidente del Senado, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, que estén bien, adiós. Que tenga buen día. 7 de la mañana con 49 minutos. Está en todo su derecho, en todo caso, el senador a no estar de acuerdo conmigo. Si es parte del diálogo, es parte del diálogo democrático, pero también tenemos que exponer efectivamente cuáles son los planteamientos que existen en contra de este